Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre pautas de crianza en la primera infancia. También vamos a hablar un poco sobre el desarrollo psicomotor y socioafectivo en los primeros años, con un lenguaje muy claro para que sea, digamos, de llegada para familia, para cualquier mamá, papá, abuela que quiera escuchar sobre la temática, como también a los profesionales que están conectados. A modo de resumen, los contenidos que vamos a ver el día de hoy van a ser estilos de cuidados. Vamos a hablar un poco sobre disciplina positiva, lo vamos a relacionar con esto que se habla tanto en la actualidad, que es la crianza respetuosa. Vamos a hablar sobre apego, neurodesarrollo, vamos a hablar sobre desarrollo psicomotor y psicoafectivo. Y lo que más le interesa también a la familia, que es escuchar algunos ejemplos prácticos, ¿no? De cómo hago con todo esto teórico para aplicarlo concretamente en casa. A modo de introducción, uy, perdón, no sé qué toque. ¿Estoy compartiendo todavía? Sí, sí, lo vemos perfecto. Ah, porque a mí se me ha escapado de pantalla. A ver. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. Fantástico. A modo de introducción, entendemos el desarrollo infantil como el conjunto de procesos psicológicos, físicos, neuromotores y socioafectivos que se encuentran en un constante cambio en la infancia. Se encuentran influenciados tanto por factores genéticos, ambientales, culturales y específicamente lo que respecta a la crianza. Cuando hablamos de prácticas de crianza, hablamos que son un pilar fundamental en el crecimiento. Las primeras interacciones con nuestros cuidadores van a ser las que van a regular y van a sentar las bases vinculares futuras. El estilo de cuidado en la crianza que se aplique en la familia va a influir, ¿no? En la forma de interactuar, en la autoestima, en la manera en que se comprende el mundo y en la manera de autopercibirse desde las edades bien tempranas. Cuando hablamos de cuidado, hacemos referencia a que hay diferentes estilos de cuidados que en el tiempo han ido como siendo protagonistas, uno más que otro, ¿no? Y a medida que los vayamos viendo, seguramente nos va a hacer pensar en alguna época histórica o no, dependiendo también la cultura y el lugar de origen de donde sea cada uno. Si hablamos de estilo de cuidados, podemos pensar en, por ejemplo, un cuidado del orden de lo autoritario, que esto seguramente les va a hacer pensar en unas décadas anteriores que se utilizaba mucho utilizar el castigo como consecuencia de un comportamiento inadecuado, en donde en la familia las reglas y los límites son bien específicos y bien claros, en donde no suelen habilitar la comunicación, sino más bien hay como una bajada de límites que se tiene que acotar sin llegar, digamos, a expresar, digamos, opinión sobre ello. Son cuidadores que se muestran muy distantes, con carencia de demostración de afecto hacia sus hijos, porque quieren, digamos, precisamente impartir una imagen de ley en la familia. Esto nos puede hacer pensar, ¿no? En tiempos anteriores, donde se tomaban muchas estrategias, por ejemplo, del orden de lo conductual, donde había mucho del orden de lo conductual para corregir tal o cual conducta no deseada en la casa y se apelaba muchas veces precisamente a esto, al castigo, a la obediencia, ¿no? Sin escuchar qué le pasa al otro. Del otro lado, tenemos lo que son los estilos de cuidados permisivos, que si lo comparamos con la actualidad, hay mucho por ahí que se mezcla, ¿no? En situaciones familiares donde se quiere llevar a cabo una crianza respetuosa y que no saben del todo cómo aplicarla y terminan tomando mucho de esto, ¿no? De cuidado permisivo, donde son padres muy tolerantes, donde las exigencias en casa son pocas por ahí, donde la disciplina es flexible y es poco estricta.
donde se escucha el posicionamiento y el planteo de los hijos, pero los cuidadores no se responsabilizan de las repercusiones conductuales que puedan llegar a tener, donde hay mucho de cumplimiento de caprichos, por ejemplo, ¿no? Otro estilo de cuidado, podemos pensar en lo que es los cuidados del orden de lo democrático, donde los límites tienen la función de enseñar, donde los cuidadores escuchan abiertamente, donde ofrecen contención y firmeza, se muestran amables, hay un respeto mutuo, hay una comunicación no violenta, hay una contención y donde estas habilidades que se enseñan son habilidades para la vida diaria, todo lo que tiene que ver con la gestión emocional, que este sería como el ideal de la actualidad que se quiere implementar en lo que respecta a crianza respetuosa. Y bueno, muy lejos de todos estos es el estilo de cuidado negligente, que es donde los cuidadores se muestran totalmente descuidados, donde los padres no se involucran y no responden a las necesidades básicas de los hijos. Pero bueno, esto ya es hablar ya más del orden de lo legal. En cuanto al estilo de cuidado democrático, lo podemos relacionar con lo que es la disciplina positiva, que sería como el ideal en lo que es crianza actual. ¿Qué es lo que más se destaca, ¿no? De una disciplina positiva? Es la conexión emocional, donde se apela a que la conexión esté más presente antes que la corrección, donde se aceptan a los miembros de la familia por quienes son y no por lo que hacen o cómo lo hacen. Esto en contraposición de lo que suele surgir el chantaje emocional. Si vos haces esto, vas a conseguir tal cosa. Acá en este estilo de cuidado, en lo que es disciplina positiva, se trata de dar una contención indiferentemente de los logros o lo que se alcance, donde la construcción de normas se realizan entre todos, hay un sentido de pertenencia familiar, donde las emociones se hablan, se validan, donde se expresa precisamente que las emociones son inevitables, son necesarias, son naturales, donde se identifica que no es lo mismo una emoción que una conducta, si bien están relacionadas, y bueno, la conducta está íntimamente ligada a la emoción, se apela a escuchar y observar qué está más allá de la conducta, por ejemplo. Se genera un clima de confianza y donde se promueven estrategias de regulación emocional. El respeto es mutuo entre los integrantes de la familia y la comunicación es, por lo general, se promueve que todos sean abiertos a la escucha y al diálogo. Y acá entra mucho lo que es esto de la regulación emocional. No es algo que solamente se exija a los hijos, sino que precisamente es algo que se trabaja familiarmente. Cómo nos expresamos entre familia, cómo se expresan los papás, cómo se relacionan entre los adultos, es el modelo de relación que van a ir adoptando los hijos. Perdón. En lo que es disciplina positiva y para que todo esto se pueda, digamos, dar de una manera fluida y se pueda ir instalando de a poco, tiene mucho que ver este concepto que es el apego. No sé si estoy hablando muy rápido. No, estamos perfectos. Y la están felicitando por el tema y también están hablando sobre el estilo de crianza que han tenido los profes en sus infancias. Totalmente, después vamos a ir haciendo algunas comparaciones, ¿no? Es una temática que genera controversia, ¿no? Con los estilos de cuidados de generaciones de antes, que tienen como muy, muy instaladas ciertas cuestiones, digamos,
de la crianza de esa época con todos los cambios y cómo se piensa la crianza actual, que es muy diferente. Hablando en lo que es el apego, se busca que se genere un apego seguro. ¿Mm? ¿Qué es el apego? Es una disposición a buscar proximidad y contacto con una figura específica en situaciones de estrés. No es dependencia, es salud mental, eso hay que saber diferenciarlo, donde una figura de apego va a ser quien lleve a cabo precisamente esta función materna. Y hablamos de función materna y paterna porque esa función la puede cumplir tanto la mamá, el papá o quien esté a cargo de los cuidados de el niño o los niños en la familia, que en algunos casos pueden llegar a ser abuelos o contar, digamos, con otro familiar que se ocupe de ese niño, de ese infante. La función de esta figura de apego es brindar sostén, es ayudar a la regulación emocional del niño, es ser una base segura, y esta base segura se logra con un resultado que es a través de la interacción. Se va realizando de manera gradual. Es una necesidad primaria que en los primeros meses se basa en la supervivencia del niño, del bebé. El cuidador que responde de manera rápida y consistente a las primeras necesidades del bebé es precisamente lo que se va a definir como, en palabras de Winnicott, como un cuidador suficientemente bueno. Y este es un concepto bastante interesante para hablar, bastante concreto y real, que cuando Winnicott habla sobre un cuidador suficientemente bueno, expresa que son aquellos que se esfuerzan por responder a las necesidades de un niño, una niña, de manera sensible, consistente, aunque no de forma perfecta. Esto permite que el niño y la niña desarrollen un sentido de seguridad y de autonomía. Y en esto que dice que no de forma perfecta, porque se considera que no existe el cuidador perfecto, pero sí el suficientemente bueno que pueda dar respuesta a todas estas necesidades primarias. Y de una manera particular, que es de una manera sensible, consistente, y que apele, digamos, a generar este vínculo de apego. Si un niño, por ejemplo, no recibe un cuidado adecuado, puede experimentar problemas emocionales, puede llegar a haber retrasos del desarrollo cognitivo, todo esto cuando son niños, digamos, que se encuentran en entornos poco estimulantes. Por eso es tan importante brindar y dar respuesta a las necesidades en estos primeros años de vida. ¿Mm? En este sentido, cuando un niño se encuentra ante una situación donde es, digamos, sostenido, el cuidador accede, está disponible, está presente de una manera sensible, el cerebro de este niño seguramente va a liberar más oxitocina, que es la hormona del placer. Seguramente este niño va a sentir más seguridad, se va a sentir en calma. A medida que su desarrollo neuromotor lo permita, va a sentir más curiosidad y más confianza para explorar el mundo y saber que tiene dónde volver. Por eso se habla de una base segura. Seguramente va a sentir intriga, va a ir un poquito más allá, explorando espacio al principio cerca del cuerpo de la madre, porque sabe que cada vez que le pase algo, que necesite volver, va a estar esta persona que cumple la función materno-paterna de forma, digamos, de sostén y de una forma amorosa. Por el contrario, cuando los niños están en entornos poco estimulantes, pensemos, por ejemplo, un niño que se encuentra en una familia donde los integrantes se comunican más con la agresión, con el grito, donde siempre hay disgusto, donde siempre hay tensión familiar, donde seguramente para con este niño la comunicación es así,
en algunas familias donde todavía está esto, ¿no? De darle un chirlo al niño para que aprenda, que era una concepción antigua. Pero en esos momentos, seguramente el cerebro de este niño lo que va a liberar va a ser más cortisol, que es la hormona precisamente del estrés. Se va a sentir amenazado, va a estar en un estado de alerta constante, se va a mostrar temeroso para explorar el mundo y desconfiado. Esta desconfianza se va a ir instalando no solamente con el espacio, con los otros, sino también en su autoestima. Por eso es muy importante fomentar espacios donde todos estemos más del lado de la oxitocina que del cortisol. Vamos a hablar un poco de algo que está totalmente ligado, que es precisamente la constitución subjetiva. ¿Qué es la constitución subjetiva? Es el proceso mediante el cual un individuo desarrolla su propia subjetividad, es decir, su forma única de percibir el mundo y de autopercibirse. Es lo que nos hace como seres únicos, ¿no? Nuestra propia individualidad. Pero este proceso no es individual ni está aislado, sino que está dentro de un contexto social y cultural. ¿Cuál va a ser este contexto social inicial? Precisamente la familia, que es la institución primaria, que va a ir ayudando y va a ser las bases para que esto se vaya desarrollando. Pensemos en un bebé que nace, donde el primer indicio de construcción es del lado de lo corporal, el lado de las manifestaciones corporales que son del orden de la necesidad. Esos momentos de tensión y distensión que tienen que ver con el placer y el displacer. Pensemos un bebé que cuando tiene hambre va a tensar su cuerpo, va a aparecer el llanto, va a estar en displacer. Cuando está saciado, cuando está limpio, cuando está cómodo en una temperatura acorde, va a estar en distensión, va a primar el placer, digamos. Del otro lado, tiene que haber alguien que decodifique todas estas manifestaciones corporales. Precisamente va a ser su cuidador, la persona que cumple esta función materna. Tiene que haber alguien que haga esta lectura corporal y es lo que vemos en las mamás que tienen como este lenguaje único con sus hijos de saber, ¿no? Saber, hoy no, está así porque le pasa tal cosa, ese llanto significa tal cosa, esto significa que que está molesto. Es como que se va desarrollando esta comunicación inicial, ¿no? Del orden de lo corporal y del orden de la decodificación de manifestaciones, del orden del tono. Acá se instala, digamos, las necesidades primarias que son dirigidas hacia el otro. Cuando la necesidad es hacia el otro, nace la demanda. Esta demanda que es interpretada, decodificada y significada por un otro, es donde se comienza a instalar el deseo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese otro? ¿Cómo recepta esta comunicación inicial, esta comunicación tan primaria, ¿no? Está disponible, ¿cómo se muestra el otro? ¿Cómo percibe el niño a esa persona que está cuidando? Si está conectado, si su modo de respuesta va a ser precisamente del orden de lo sensible, disponible, o por otro lado, va a ser un cuidador distante, un cuidador que no está, digamos, poniendo en palabras lo que pasa por el cuerpo de ese niño. Eso también tiene mucho que ver con cómo este niño se va a ir formando en su constitución subjetiva y cómo se va a ir formando como sujeto de deseo. Precisamente desde el lenguaje y la mirada del otro es que se habilita, se significa y se construye. Los niños siempre aprenden desde la imitación y de lo que reciben del medio. En un momento primario es precisamente lo que devuelve su cuidador.
En lo que respecta a neurodesarrollo, que es el proceso por el cual el sistema nervioso se desarrolla y madura, eh, está influenciado por dos factores, que son los factores intrínsecos, que son aquellos que están dentro del organismo, como la genética, que es nuestro código genético de familia, como el crecimiento, el microambiente, todo lo que es tejido neural, y los factores extrínsecos que provienen del entorno externo, como el ambiente, la estimulación, el estrés, la alimentación y la crianza. Por eso está tan influenciada la práctica de crianza con el neurodesarrollo. Vamos a hablar ahora un poco sobre los hitos del desarrollo psicomotor. Vamos a ir viendo hasta los 3 añitos y bueno, después vamos a hablar un poquito qué pasa más allá de los 3 añitos, pero qué va pasando a modo de hito en cada uno de los momentos y lo vamos a relacionar también con la parte socioafectiva. Bueno, como buena cordobesa que soy, tengo el mate acá al lado que no lo he empezado. Em, Durante los primeros 3 meses de vida, precisamente esto es lo que veníamos hablando, las sensaciones de placer y displacer son del orden de la necesidad, de la supervivencia. Tiene que ver con esto, ¿no? De los cuidados básicos, de hambre, higiene, sueño, alimentación, interacción primaria en los primeros meses, principalmente en los 3 primeros meses, el niño necesita estar cerca del cuerpo de su madre, específicamente por una cuestión eh, de esto, ¿no? De mantener su cerebro en liberación de oxitocina, que es el olor de la madre, quien lo ayuda a mantenerse calmo, a mantenerse regulado, el cuerpo de la madre. En el segundo trimestre aparecen las primeras manifestaciones de enojo que tienen que ver con identificar rostros conocidos. Aparece la sonrisa social alrededor de los 5 meses de vida. El control de tronco que le va a permitir que haya mayor exploración de movimientos, que pueda empezar a girar en su campo, en decúbito dorsal. En el tercer trimestre aparece la angustia de separación, esto es cerca de los 8 meses, donde los bebés quieren estar cerca del cuerpo de su cuidador y cuando desaparece ellos sienten que se fue, o sea que desapareció. Todavía no logran entender estas relaciones, digamos, de permanencia, o sea, estas relaciones de permanencia. Reconocen gestos de enojo y alegría y actúan en correspondencia, que significa que buscan hacer sonreír en estas edades. Si el bebé hace alguna monería o hace algo que genera risa en el adulto, esa conducta se va a repetir porque busca precisamente rostros alegres, se empieza a identificar esto. A partir de los 15 meses hay un narcisismo primario. Ahí las primeras sensaciones de celos, enojos, como arrojar, por ejemplo, elementos. Van aprendiendo de a poco cómo expresar esas emociones desde la imitación. Por esto es tan importante que las herramientas de autorregulación y cómo se vinculen en la familia son los principales modelos para los niños. Ellos están observando y van aprendiendo desde los comportamientos y cómo ver que se relacionan los miembros de su familia. Si, por ejemplo, ante un enojo, los adultos responden de manera explosiva y gritan y de manera brusca con los elementos, y bueno, eso lo va a ir observando a un niño pequeño y va a ser seguramente su modelo de respuesta ante situaciones de enojo también. A los 2 años aparece un conflicto que es entre la independencia y la autonomía. Hay un egocentrismo donde todo debe ser de manera inmediata.
Todos están para satisfacer las necesidades del niñito de los 2 años. Precisamente se conoce como los terribles 2 años, ¿no? Donde las manifestaciones de enojo son como, y de berrinche, se hacen más presentes. El niñito o la niñita de 2 años se concibe como una persona diferente al resto, va explorando los límites, y si una acción no genera reacción, no vale la pena repetirla. Esto es muy importante porque acá empieza el orden de las consecuencias, ¿no? Eh, y esto con los límites, acá es muy importante tener en cuenta que los límites se sostienen. ¿Qué pasa con un pequeñín que le dijeron que no a algo, lo hizo, lloró, por ejemplo, hizo un berrinche y consiguió lo que quería? Esto, precisamente, que ante esa reacción, sí tuvo una reacción que él esperaba del otro, entonces lo va a volver a repetir. Entonces, cada vez que quiera algo, va a empezar a aprender que llorando y haciendo berrinche lo va a conseguir. Entonces, esto de los límites a estas edades ya hay que tenerlo mucho en cuenta, de el límite que se marca no se quiebra. Sí se puede contener, se puede abrazar, se puede explicar el por qué no, pero si algo no está permitido o ya anticiparon que no era momento de comer caramelo, y eso se sostiene. La comunicación corporal, por ejemplo, la comunicación es a través de las manifestaciones corporales, en cuanto que puede aparecer descargas como morder o agredir. Pueden estar expresando angustia o necesidad de límites. Dificultades para expresar de modo adecuado es algo muy normal en estas edades porque no tienen aún la capacidad de expresión verbal. Así que todas las manifestaciones van a pasar del orden del cuerpo porque todavía no pueden armar en lenguaje lo que está pasando a nivel emocional. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre algunos ejemplos en lo que respecta a disciplina positiva. Si pensamos, por ejemplo, en algunas estrategias ¿qué podríamos decir como a modo de crianza respetuosa, que es como la más nombrada en la actualidad, ¿no? Se habla mucho de la crianza respetuosa. Hay que tratar, ¿no?, de encuadrar límites de manera verbal, ser congruentes y sostener con el ejemplo, que es esto de lo que estábamos hablando hace un rato. Si marcamos un límite que sea, digamos, que se sostenga, y el resto de la familia que sea congruente en relación a los resultados. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Familiarmente, ¿no? Y esto pasa mucho en la actualidad con familias de papás separados, donde hay ciertos límites en la casa de mamá y hay otros límites en la casa de papá, donde esto que puedo hacer en la casa de mamá o papá no se permite en tal cosa. Y lo mismo con los abuelos. Por eso es tan importante la comunicación en la familia, en respetar las normas que ponen los padres. Pasa mucho con abuelos, por ejemplo, que tienen que estar también al cargo del cuidado de sus nietos por situaciones laborales de los padres, pero donde no se encuadran o no comparten estrategias de crianza de los padres. Acá es responsabilidad de los adultos de sentarse, de definir, digamos, qué va a estar permitido y qué no. Bueno, por un ejemplo, que lo vamos a hablar más adelante, es el tema de la alimentación. No se permite, por ejemplo, el consumo de gaseosa y no se tiene que permitir en ninguno de los espacios donde esté ese niño, porque si no se va dando como información confusa para este niño, que no logra entender por qué acá me dejan hacer esto y por qué allá no lo puedo hacer. Entonces surge el conflicto interno y surge el berrinche, y está como bastante justificado si así pasa, empiezan los problemas conductuales, digamos. Hay que buscar entornos donde se brinde una seguridad emocional y física para la exploración y la conquista de la autonomía, precisamente para que el niño se sienta confiado, sienta que tiene esta base a la cual volver si se golpea,
Si rompió algo, por ejemplo, que puede pasar, y donde el foco no va a estar en la acción, sino en sostenerlo emocionalmente, donde puede expresar sus emociones de manera adecuada y que va a ser escuchado. Esto tiene que ver con precisamente validar las emociones, poner en palabras y nombre esa emoción. Y con las primeras edades, esto pasa a través de los padres, digamos. Porque un niño, por ejemplo, de 2 años que manifiesta, por ejemplo, enojo, golpeándose la cabeza o arrojando cosas, son los padres donde tienen que ayudarlo a ir gestionando esa emoción, primero con el ejemplo, manteniéndose ellos mismos tranquilos, respondiendo de manera adecuada ante situaciones, digamos, que generen estrés, poniendo en palabra lo que pasa por ese cuerpo que todavía no lo arma en palabras, decirle, estás enojado, te entiendo, por ejemplo, pero esto no se puede hacer. Convertir situaciones de negación a las reglas en situaciones de juego. Esto tiene que ver con un ejemplo, ¿no? Si estamos en la plaza y ya es hora de ir a casa, porque es hora de ir a casa y eso no se puede negociar porque se está haciendo tarde o porque los papás tienen un compromiso, se anticipa, bueno, acordate que cuando querramos ir a casa te vamos a decir y tenemos que volver. Si en la plaza el niño empieza y no quiere, que quiere estar un poquito más, y se buscan unas estrategias como sacar, digamos, el foco de la situación que estamos volviendo, si bien vamos a volver a casa, ya sé, vamos a ver quién hace más equilibrio caminando sobre el borde de la vereda. Y ahí se convierte en una situación de juego que vuelve jugando y con el foco en el juego y no en el hecho que está volviendo, porque volver no se negocia, volver había que volver. También este ejemplo puede ser una situación al igual que el baño, ¿no? Es hora de bañarse, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y bueno, buscamos una estrategia para que darle, por ejemplo, elecciones, ¿no? Bueno, se puede elegir con qué juguete te vas a bañar, pero el baño no se negocia, hay que hacerlo y hay que hacerlo. En cuanto a la alimentación, también tiene mucho que ver lo que es la disciplina positiva. Una estrategia puede ser, por ejemplo, estructurar la alimentación en una forma clara, encuadrada verbalmente para todos, que todos en la familia también lo acaten y en especial en familias que están con papás por un lado, mamás por otro, el cuidado de familiares, de decir, bueno, acá en la familia los días de semana no se consume ninguna golosina, apelamos a los postres que pueden llegar a ser frutas o cosas saludables. Dejamos los gustitos para el fin de semana. Y eso se mantiene. Esa es como una regla clara y un límite específico en cuanto a la alimentación. O en esta familia no se consume gaseosa los días de semana. Los padres tienen que hacer siempre un esfuerzo porque tienen que acompañar. En caso, por ejemplo, de insistir el niño, porque puede haber situaciones que pasan, digamos, del orden de la rutina, porque hayan tenido un cumpleaños, porque justo haya ido un tío y le llevó un dulce, un caramelo, algo que no está permitido en esos días de la semana, y se anticipa. Ahí hay como situaciones en donde los papás pueden jugar en esto, ¿no? Cuando se inflige y cuando no. Se puede decir, bueno, lo guardamos para el fin de semana porque ahora no podemos comer y eso se sostiene o se hace como una excepción a la norma. Cómo validar esto en el niño y cómo ayudarlo, digamos, a entender la situación, poniendo siempre en palabras de lo que está pasando. Entiendo que tengas ganas de comer esto, pero solo los fines de semana nos damos ese gustito. Puedes elegir entre una banana y, no sé, un bizcochuelo casero. Siempre dando como esta opción o esto, pero la base de la regla y del límite, el eje no se negocia. Otro ejemplo puede ser cuando en situaciones donde estamos en el súper, ¿no? Que pasa mucho con los chicos que ven tantas cosas y quieren comprar. Anticipar, bueno, vamos a ir al súper o vamos a ir al almacén, pero vamos a ir solamente a comprar cosas de comida y nada de
golosinas o nada de bebidas, ni jugo, ni gaseosas, por ejemplo, apelando a la alimentación saludable. Siempre dándole unas elecciones dentro de lo que permiten los papás y que estén dentro de ese límite en el lugar, digamos, del negocio o el súper. Ah, ¿te querés comprar algo? Bueno, puedes elegir entre esto y esto, que son dos opciones que el papá y la mamá consideran que se puede. Y puede elegir entre eso y eso. Y no, pero yo quiero este chocolate, este dulce. Y bueno, yo te entiendo que querés eso, pero recién lo podemos comer el fin de semana. Siempre apelando, por ejemplo, a esto, ¿no? De las situaciones de juego, que es como lo mágico para tratar de redireccionar algunas conductas que parecen. Bueno, pero ya sé, vamos a contar cuántas baldosas hay hasta la caja. Y ponemos la atención en una situación de juego, sacando de foco precisamente eh, esto que el niño estaba generando conflicto, ¿no? Y berrinche. En el tema, por ejemplo, de los juguetes, que es algo que también manifiestan mucho las familias, no sé cómo hacer para que mantenga un orden con sus cosas, juguetes tirados por todos lados, cómo hago para ordenar esta situación en la casa. Y acá también siempre, ¿no? Volvemos a repetir lo mismo, que el comportamiento del adulto tiene mucho de modelo de imitación. Nosotros somos personas que mantenemos el orden de nuestra cosa, de nuestros objetos personales, por ejemplo, o estamos exigiendo algo al niño que y la casa es un lío por donde se vea. Siempre como mirar un poco más allá de todas las situaciones. En el caso específico de los juguetes, siempre va a ser el padre y la madre o quien cuide al niño la persona que va a encuadrar y va a generar esa conducta. Hay reglas que se pueden establecer, como por ejemplo, no sacamos nada sin guardar antes lo anterior. Y ahí tenemos que estar presente, y esto se habla también de lo que es la presencia y el tiempo, digamos, de calidad con los niños, que el compartir tiempo y estar al cuidado implica que nos involucremos y nos involucremos en todas sus acciones de juego, nos involucremos en ayudarlos a generar hábitos. Vamos a guardar y va a ser el adulto en que empiece a guardar. Y el niño seguramente en sus primeras edades iba a poner un par de cosas, pero quien va a terminar guardando va a ser el adulto. Pero yo estoy generando un modelo que eso de a poco el niño se lo va a ir, se lo va a ir haciendo propio. El adulto es quien tiene el control de la situación y regula el comportamiento del niño en sus primeras edades. Esto es siempre así. em, y es el adulto quien inicia, digamos, este tipo de acciones para que el niño se las vaya apropiando, que puede ser, y está relacionado todo en realidad, en lo que es el orden, en lo que es la alimentación, en lo que son todos los hábitos. Otro ejemplo es, por ejemplo, el tema del baño. En lo que respecta a los hábitos, hay que hacer lo que hay que hacer. Una frase que, que escuché por ahí me gustó. Hay que hacer lo que hay que hacer, en cuanto a hábitos. Por ejemplo, llega la noche y bueno, ¿qué hay que hacer antes de acostarse? Tener como claro esos hábitos de higiene y que tienen que ver con la vida diaria. Cepillarse los dientes, después qué momentos son los de cepillado de dientes, que estén claros, después de despertar, después de comer, antes de o dormir, bañarse a diario, podemos establecer un horario de ducha que puede ser a la noche o en el horario, según la dinámica familiar, en qué horario nos vamos a usar para bañarnos, que puede ser al terminar el día, un modo de relajación. Podemos elegir, por ejemplo, de qué manera llevamos a cabo estas acciones, pero la acción en sí no se cuestiona ni se negocia. Hay que hacer lo que hay que hacer. Antes de dormir, ¿qué hay que hacer? Y bueno, ya sé, me tengo que cepillar los dientes, me tengo que poner el pijama, tengo que hacer una serie, digamos, de actos que tienen que ver con los hábitos que no son negociables. ¿Cómo los hago? Y sí, por ahí puedo elegir con qué juguete me meto a la bañera, o por ejemplo, si me baño en la ducha o me baño en la bañera, o qué cuento voy a escuchar para dormir. Hay cosas como que sí se pueden negociar, pero por ahí el eje
de los límites que se estructuran en la familia y no se cuestionan. Esto también es algo muy importante. Muchas veces pasa que en niños pequeños que no tienen un control, digamos, de los elementos que usan y puede haber accidentes en donde pase, que rompan algo. Primero que nada es el adulto el que debe anticipar la seguridad del niño en la familia. Si yo tengo un niño de 2 años, 3 años, 4 años, ¿por qué no? No le puedo dar un vaso, que manipule un vaso de vidrio, que manipule objetos que se pueden llegar a cortar, que manipule una tijera con punta, que manipule un cuchillo con serrucho. Y no, porque es mi responsabilidad como adulto que esos objetos no estén al alcance de ellos para tan tempranas edades. ¿Mm? Pueden tener, por ejemplo, un cajón con todos vasos de plástico para fomentar la autonomía y que el niñito pueda ir y buscar de ese cajón todo lo que necesita, dejar todos los objetos que son peligrosos fuera del alcance. Eso es como algo muy imprescindible, pero llegado el caso en que haya un accidente, que se rompió algo por el uso, hay que priorizar siempre el bienestar físico y emocional del niño, tener en cuenta que si fue un accidente, preguntar primero cómo están ellos, a modo tanto de lo emocional, que se pueden haber asustado, como también si no les pasó algo, si no se lastimaron o se golpearon, antes de enfocarse en que se rompió tal o cual objeto, porque esto pasa y en muchos casos se enfocan las familias en esto que se rompió. Oh, y lo que me rompiste, que lo que me costó, que lo que quería, que era algo mío, antes que el niño. Esto no puede pasar, sino que tenemos que hacerlos sentir que lo importante son ellos como persona, y esto es algo que ya lo hablamos anteriormente, que es esta conexión y este sostén que va a estar más allá de lo que pase, ¿no? Que como cuidadores vamos a estar emocionalmente y vamos a estar para sostener, para abrazar, para dar una palabra de cariño más allá de lo que pase. Después sí, se puede hablar sobre esto que se rompió y no agarraste algo que no debías, ver qué pasó en esa situación, pero priorizar siempre al niño. Al igual que, por ejemplo, cuando se ensucian jugando, muchas veces se ve en familias que se priorizan, no, mira cómo te hiciste la ropa. Y la ropa es ropa y está para usar. El niño no se va a fijar si tiene puesta una camisa que salió tan cara y que no va a jugar y se va a manchar. Todos esos análisis no lo pueden hacer ellos, no lo hacen los niños. Ellos accionan, porque es su naturaleza. Entonces están los adultos que les pongamos ropa cómoda, que los abriguemos como corresponde y que si se ensucian la ropa, y precisamente ropa que pongamos a ciertas edades va a ser ropa que va a terminar sucia, estén donde estén y en la situación en que estén, ¿no? Entonces por ahí apuntar a que usen cosas cómodas más que como los vemos desde afuera, no, que le queda tan lindo tal cosa, o que le compré esto que me costó tanto, y cuando son chiquitos por ahí esas son cosas que no valen tanto la pena, ¿no? Al igual que los espacios en casa, si ensuciaron todo un espacio, por ejemplo, ante una producción de arte que puede ser que estuvieron pintando, y primero apelar a ver qué han hecho, ay, qué lindo esto que hiciste, mi amor, bueno, ven y vamos a limpiarlo entre los dos porque se manchó toda la mesa. Volvemos al tema, ¿no? De lo que tienen los nenes a mano es responsabilidad de los adultos. Entonces, si estaba precisamente con un fibrón indeleble, o cortó cosas con tijera, y bueno, ¿por qué tenía ese fibrón a mano? Sino que dejarles materiales que puedan manipular y que sean lavables. Y ahí les va a sacar mucho dolor de cabeza a las familias, más en los primeros años. Bajando esto, no sé cómo estamos de tiempo, sí, nos queda un ratito, pero ya terminamos. A lo que son las instituciones educativas, porque todo lo que tiene que ver con disciplina positiva es para tenerla en cuenta y aplicar en todos los ámbitos, principalmente en la familia, pero también en todos los ámbitos que se trabajan con pequeños. ¿Qué pasa en las instituciones educativas? ¿Cómo se puede llegar a implementar? También buscando de poner en palabras los límites que sean claros y específicos y que se lo transmitan a los niños, qué es lo que se permite y no se permite
dentro del espacio de la institución. Y si es necesario, por ejemplo, utilizar imágenes. Por ejemplo, bueno, en una situación de jardín de infantes, no se puede traer juguetes porque no está permitido. ¿Y por qué? Porque se pueden llegar a perder, ensuciar y nosotros como profesores no podemos cuidar todos los juguetes. Darles una explicación clara de por qué. Porque muchas veces he visto en situaciones, digamos, de instituciones educativas que se apela al chantaje emocional. Esto de, ay, ya no sos bebé, no hace falta que vengas con ese peluche si vos ya no sos bebé, los bebés necesitan el peluche. O, por ejemplo, no está permitido que lleven una botella de agua porque seguramente la institución tendrá sus razones, hay que manifestarla verbalmente y de manera clara y quizás hasta con imágenes, pero no apelar a situaciones de chantaje emocional, como por ejemplo, los bebés necesitan venir con una botella porque tienen que estar tomando todo el tiempo. Ustedes ya son grandes, la dejan en casa. Y no, eso no está bueno. Siempre poner en palabras las emociones que expresan de forma inadecuada cuando hay situaciones de conflicto, que esto lógicamente va a estar presente en las primeras edades, de reacciones eh, que tienen que ver con descargas, digamos, que pueden ser que salga un golpe, una mordida, poner en palabras, accionar sobre esto, dar herramientas de cómo se podría haber accionado, contar cuentos en relación a ello, cuidar los comentarios que hacen los docentes delante de los niños, como también los terapeutas, ¿no? Esto ampliándolo un poco la parte terapéutica también. Escucharlos, observarlos y habilitar espacios de diálogo donde se sientan libres y confiados de poder expresar, donde se pueda trabajar también entre todos lo que es educación emocional. Y acá entramos en un terreno, ¿no? Que tiene que ver volviendo a la familia y a los cuidadores. ¿Cómo se los cuida? ¿Mm? Porque el que cuida también necesita ser cuidado para tener esta disposición. Para cuidar y estar disponibles de manera emocional y corporalmente, es necesario contar con una red de sostén, de apoyo, de escucha y de contención. La importancia de las tribus de crianza, registrar nuestros límites, anticiparnos a las situaciones de estrés con una adecuada gestión emocional, apelar a esto, ¿no? A tener herramientas de educación emocional y principalmente una red de apoyo, porque un cuidador que está a lo largo de todo un día con niños chiquitos seguramente necesita una red de apoyo donde sostenerse, donde acudir, donde poder tomar un respiro, donde, digamos, encontrar un minuto para tomar energías y afrontar de vuelta esta crianza, ¿no? Y a modo de reflexión, me gustó mucho esta reflexión que es, criemos niños que no tengan que recuperarse de su infancia. Es de Pam Leo y me pareció una reflexión que hace referencia a todo esto de las pautas de crianza que acabamos de ver. Y bueno, les agradezco, muchas gracias por haber estado presentes